Agradecimiento a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, representada por la doctora Rosalía, y a todos los integrantes de la misma. Me atrevo a presentar la biografía de Julio Florencio Cortázar, escritor argentino que marcó con su estilo tan particular una impronta en las letras del siglo XX. Siempre he escrito sin saber por qué lo hago, movido un poco por el azar, por las circunstancias, por una serie de casualidades. Las cosas que me llegan como un pájaro que puede pasar por la ventana, decía Julio Cortázar. La historia de Julio Cortázar había empezado muy lejos de la Argentina. Él nace en 1914, un 26 de agosto, circunstancialmente en Bélgica. Su padre, diplomático, había sido designado para realizar una misión comercial entre este país y Bélgica, y justamente ahí nace Cortázar. Un hermoso niño de ojos verdes muy claros, tez muy clara, merced a la mezcla de las razas francesas y alemana. Él mismo decía: yo soy un cóctel producto de la inmigración. Cuando Bruselas sufre los embates de la guerra, se trasladan a Barcelona cuando Julio contaba escasos 3 años, estudiando ya a esta edad el idioma francés. Uno de sus primeros relatos, Armas secretas, seguramente fueron recuerdos de un pasado de guerra que se habían arraigado en su inconsciente. Finalizada la guerra, la familia Cortázar regresa a la Argentina, radicándose en Banfield, alquilando una casa muy grande con inmenso jardín, con veredas muy anchas, pero el mismo Cortázar, ya de grande, decía que vivió en un paraíso sintiéndose un Adán, no recordando una infancia feliz, porque cuando él tenía 5 o 6 años, su padre abandona el hogar y se va con otra mujer. En consecuencia, él dice que vivía en una casa muy grande y muy espesa, con una sensibilidad excesiva y una tremenda tristeza, con los brazos rotos, con sus primeros amores desesperados y con un problema de salud, el asma. Este abandono paterno tendrá como consecuencia una infancia y una adolescencia poco feliz de Cortázar, el cual, como ya dije, se volvió enfermizo, asmático y encerrado, lo que sí empezó a ser un gran lector. Es ahí que el hogar de Cortázar está formado únicamente por mujeres: su madre, su hermana Memé, que era su compañera de juegos, una prima y la abuela materna. Los universos femeninos en la escritura de Cortázar tienen una razón de ser, dado que su familia había quedado desamparada social y económicamente, lo que hizo que su madre saliera a trabajar, cosa poco común en esa época. Esto convirtió y acentuó la adicción de Julio Cortázar en la lectura, cuyos libros le compraba la madre, quien tuvo que salir a buscar trabajo. Se recibe también de maestra, comienza a dar clases, pero Julio seguía siendo un chico solitario y encerrado. Encerrado porque tenía vergüenza de salir a jugar con los niños del barrio, en virtud de que carecía de una imagen paterna en su hogar. Entre los libros que la madre le compraba estaban los de Alejandro Dumas y los de Víctor Hugo. Probablemente estas lecturas fueron las que fomentó la imaginación de Julio Cortázar de un mundo imaginario y real, más que todo viviendo en un pueblo como Banfield, que era un pueblo muy chiquito. De esta forma, la madre lo ayudó a creer que por el hecho de criarse únicamente con mujeres no era diferente al resto de los niños del barrio. Cursa en Banfield sus estudios secundarios y siempre las composiciones literarias y la habilidad en el manejo del lenguaje fue una de las características de Julio Cortázar. En 1925 llega a la familia un militar retirado, don Pereira Brizuela, que fue su maestro filosófico, quien en cierta medida logra sacar a Julio Cortázar del encierro y hacer que no se sienta diferente con el resto de los niños. Le da una seguridad como varón cerca de la familia, y también lo incita a divagar entre las letras. Julio Cortázar quería ser marino, pero después eligiendo su futuro, se recibe de maestro y posteriormente profesor de letras. También incursionó en el boxeo y después en el jazz.
La música también fue otra de sus pasiones, lo que se deduce que tenía ya el arte en su ADN. Pero regresando a Julio Cortázar como escritor, fue uno de los grandes autores que nos hizo despertar y ver la literatura desde otro lugar, reivindicando, muy importante, la forma del cuento, resaltando la realidad entre la magia y lo cotidiano, que siempre se desprendía de la escritura de Cortázar. Él mismo decía que no es realismo mágico, porque la magia está ahí, en lo cotidiano. Al lado del elemento sorpresa, se trata de la magia de las personas. Cortázar fue uno de los grandes escritores que revolucionó las letras hispanoamericanas desde los años 50, que no solo incursionó en los relatos, sino también que dejó una huella muy importante en el campo de la novela y de la poesía. Nunca dejaron de obsesionarlo en las historias de su infancia, los personajes de barrio, los rituales de ese mundo al que perteneció, y así fue construyendo su propio lenguaje. Cortázar mismo declaraba que era un poco vago para escribir sus cuentos porque no tenía un horario determinado, sino que él no sabía si la inspiración venía hacia él o él iba hacia la inspiración misma. A los escritores que le precedieron les dejó esta búsqueda permanente de nunca quedarse con lo ya escrito, con lo ya creado. Él decía, el mundo está lleno de falsos felices. Demostró cómo a la literatura argentina pasa a un lugar más profundo que la presencia física. Sus textos son muy argentinos, de una Argentina que, según Cortázar, en cierta medida era imaginaria. Los amores de Cortázar, quiero ser breve porque el tiempo es muy tirano, fue Aurora Bernardes, que fue su traductora de los libros al francés, al inglés y al italiano. Con ella viaja a Cuba, tiene una experiencia fascinante en Cuba. Luego se separa de ella y se casa con la escritora lituana Carvelis, su agente de la editorial. Después de 14 años se separa y se casa con la fotógrafa Carol Dunlop. Dunlop fallece casi simultáneamente cuando a Cortázar le diagnostican leucemia. Y fue justamente Bernardes, su primera mujer, quien lo acompañó hasta el día de su muerte, el 12 de febrero de 1984. Y queda como única heredera y albacea literaria de su obra publicada. Fue un itinerante, estuvo en Chivilcoy, estuvo en Chile, estuvo en Cuba, estuvo en la India, pero estando en la India y en Cuba, él no podía describir al país y lo que se estaba viviendo, dado que sobre la pobreza y sobre las carencias y las necesidades no satisfechas no podía escribir. Fallece, como dije, el 12 de febrero de 1984 y sus restos descansan en París. Lo que más rescato de Cortázar es la perfección de su prosa, especialmente en los cuentos, que van más allá de la crítica literaria. Es una proximidad del autor con el lector. Más allá de las sombras que todavía pesan sobre la figura del escritor, sus luces literarias siguen brillando. Tal vez en ciertos aspectos, la fortaleza de su pluma sigue conservando más poder que sus propias ideas. Muchas gracias.